Muy buenas tardes. Vamos a efectuar la retroalimentación del examen del primer periodo de química del grado noveno grado. Un panel solar convierte la radiación del sol en electricidad. ¿Qué tipo de transformación energética está ocurriendo? Tengo el sol y el sol es energía lumínica. Y este sol va a convertir la, puede ser por ejemplo, la energía lumínica, la vamos a transformar en energía eléctrica. Vamos a representarla aquí con una resistencia. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la C. Convertimos la energía lumínica del sol, la vamos a convertir en energía ¿qué? Eléctrica. Sol, lumínica y electricidad, pues eléctrica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Los estudiantes afirman que a 35 grados Celsius la sustancia 3 se encuentra en estado líquido y la sustancia 1 y 2 en estado sólido. Para comprobar esta afirmación, el docente debe determinar los puntos de fusión y ebullición usando diferentes sustancias, comparar los estados de agregación de la sustancia a la temperatura dada, determinar los puntos de fusión y ebullición de las sustancias 1 y 3, analizar si la temperatura ambiente afecta el punto de ebullición. Descartamos la D. Nada está influyendo aquí con el punto de ebullición. Aquí la temperatura de fusión y ebullición, tengan en cuenta que esto por lo general se hace a la presión de una atmósfera. Determinar los puntos aquí para calcular, para determinar el estado en que se encuentra, debemos utilizar la siguiente línea. Nosotros vamos a efectuar lo siguiente: temperatura de qué, de fusión, temperatura de ebullición. Por debajo de la temperatura de fusión tenemos sólido, entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición tenemos líquido, y por encima de la temperatura de ebullición tenemos gas. Entonces, tendríamos que utilizar la temperatura dada para determinar en cuál de estas zonas se encuentra. Yo voy a poner que la temperatura dada esté aquí. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere la temperatura dada. Por lo tanto, y comparar, simplemente comparar. El único que tiene aquí comparar con la temperatura dada es la respuesta B, y por lo tanto esta es la respuesta correcta. Fíjense que se presta para confusión bastante la A, que dice determinar los puntos de fusión y ebullición de las diferentes sustancias. Sí se requieren los puntos de fusión y ebullición, pero es mucho más acertada la B, porque dice comparar a las temperaturas dadas. ¿Qué se refiere a los estados de agregación? Los estados de agregación, estamos hablando de los estados en que se encuentra la sustancia, en sólido, líquido, gas o plasma. Entonces, respuesta correcta, la B. Para separar una mezcla de aceite y agua utilizando un embudo de decantación, ¿cuál es la propiedad fundamental en la que se basa este método? Bueno, tenemos aquí el embudo. Vamos a dibujar aquí un embudo. Pero vamos a utilizar azul. Borrar esta línea y voy a seleccionar color azul. Listo. Voy a dibujar aquí un embudo. Y vamos a dibujar aquí una válvula, y aquí comienza a caer. Tiene dos fases, y al tener dos fases, el aceite y el agua no se mezclan, y no se mezclan porque son inmiscibles.
Entonces, ¿qué propiedad está utilizando? La emisibilidad y su diferencia de densidad. Entonces, para separar agua y aceite, ¿qué se utiliza? Decantación. ¿El aceite dónde queda? En la parte de arriba. ¿El agua dónde queda? En la parte de abajo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la respuesta correcta A. Listo. Eso es todo. Pregunta número 4. Se desea argumentar por qué la destilación es el método más adecuado para separar una mezcla de agua y alcohol etílico. ¿Cuál es el argumento científico más sólido? Bueno, ¿qué vamos a separar? Agua y alcohol etílico. El agua y el alcohol etílico eh, es, generan una mezcla homogénea. Entonces la única manera de pronto de poderlos separar es utilizando la diferencia en sus puntos de ebullición. ¿Quién se evapora primero? El que tenga el menor punto de ebullición. ¿Quién se evapora después? El que tenga el mayor punto de ebullición. Entonces, bueno, aquí dice alcohol y agua tienen puntos de ebullición diferentes, lo que permite evaporar uno antes que el otro. Respuesta correcta, la B. ¿Por qué? Porque la destilación se aplica para los elementos que tengan puntos de ebullición diferentes y que sean por lo general líquidos que son homogéneos. Respuesta correcta, la B. Punto 5. En un laboratorio un grupo de estudiantes realiza el siguiente experimento. Se mezcla agua y sal y se agita hasta que la sal se disuelve completamente. Luego se añade arena y se agita. Para poder separar la mezcla anterior, los estudiantes observan la siguiente tabla donde muestran los métodos de separación. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál método se puede aplicar para separar los componentes de la mezcla en el laboratorio? Pensemos un poco. Si yo tengo sal, vamos a escribir aquí. Tengo sal más arena más agua. Yo podría utilizar primero un filtro. Y al aplicar un filtro, la sal quedaría en la parte de arriba. Aquí utilizando el filtro. Vamos a poner aquí un filtro. Y a través ¿qué pasa por el filtro? Pasa el agua y la sal, ya que la sal se solubiliza en el agua. Aquí pasaría sal y agua. Se puede poner un filtro bien pequeño. Puedo calentar un poquito el agua para que se solubilice bien el sal más el agua. Y luego que, bueno, ya pasó el sal y el agua, que pongo, bueno, puedo poner una olla caliente aquí, bien caliente, y comienzo a evaporar. A calentar, a calentar, a calentar, a calentar. El agua se disipa. ¿Y qué me queda? Me queda la sal. Simplemente, ¿qué opción me da filtro y evaporación? La C. Respuesta correcta, C. En la pregunta número 6 es una pregunta más de interpretación. En una clase de ciencia los estudiantes realizan diferentes experimentos para determinar la temperatura a la cual se funde el azúcar.
A continuación se presentan dos infografías creadas por dos grupos de estudiantes donde se muestran los resultados obtenidos. ¿A qué temperatura se funde el azúcar? Dice esta. Primero tenemos que entender qué es lo que busca hacer el experimento. Dice, determinar la temperatura en la cual se funde el azúcar. Al revisar la infografía, el profesor dice que una tiene los resultados incompletos. ¿Cuál de las siguientes infografías presenta los resultados incompletos? Ojo que me están preguntando por la que presenta la infografía de forma incompleta. Entonces, la 2 está bien porque miren, tenemos 50, está la sartén, se encuentra en estado sólido, a 50 grados, yo todavía tengo el azúcar en estado sólido, 100 grados en estado sólido, y a los 186 grados Celsius ya lo tengo de manera líquida. Entonces, dice, el azúcar se funde a los 186 grados Celsius. Mientras que en la del grupo 1 no están los datos obtenidos del punto de fusión del azúcar. Entonces, ¿cuál es la que está incorrecta? La 1. ¿Por qué? Porque no presenta los resultados. Respuesta correcta, B. La del grupo 1, porque no presenta los resultados. La del grupo 2 sí presenta aquí los resultados. Vamos con el punto 7. Una mezcla está compuesta por dos o más materiales que no reaccionan entre sí. El siguiente cuadro describe varios métodos para la separación de mezclas. De acuerdo con las características de las mezclas descritas en el cuadro, es válido afirmar que se puede separar por filtración. La filtración, recordemos que estamos separando un sólido y un líquido. Un sólido, sí, un sólido de un líquido. Caso palpable. Bueno, las mallas que utilizan las amas de casa, los filtros. Vengo y hago pasar las pepas que quedan retenidas de un jugo naranja. Las pepas son en estado sólido y la naranja en estado líquido. Entonces, ¿qué me queda? Recordemos que tenemos que separar un sólido y un líquido. Un sólido y un líquido. Pero que no sean solubles. Por ejemplo, miren que aquí, yo digo aquí, tengo un sólido, la sal es sólida y el agua es un líquido. Oxígeno y agua. El oxígeno por lo general es un gas y el agua es un líquido. No. Azúcar y agua. Azúcar es un sólido y agua es un líquido. Acerrín y agua, sólido y líquido. Ahora, sal y agua es soluble. La sal se solubiliza o podemos decir simplemente que la sal y agua es una mezcla homogénea el azúcar y el agua es una mezcla homogénea y el acerrín y el agua es una mezcla heterogénea. Entonces, para el filtro necesito que sea un sólido y un líquido, pero heterogéneo, porque si no entonces sería la mezcla completa por el filtro, y yo necesito que en la parte de arriba me quede el sólido y por la parte de abajo se vaya el líquido. Entonces, la respuesta correcta, la B. Ahora, preguntaban qué era el acerrín. El acerrín simplemente es el desecho de la madera en una carpintería. Eso es acerrín. Es el desecho, el residuo de la madera de una carpintería. Bueno,
Recordemos, ya sabemos que entonces una de las partes interesantes de la filtración es que ella sea heterogénea. Porque si ella es homogénea o si la solución es soluble, por ejemplo, tanto el caso como el agua y la sal, como el azúcar y el agua, entonces se va a disolver por el filtro. Mientras que aquí esta sí es totalmente heterogénea, la respuesta B. Vamos con el punto número 8. Un recipiente contiene una mezcla de agua, piedra y sal, las cuales tienen las características descritas en la tabla anterior. Para separar estos materiales y obtener respectivamente la piedra y la sal se debe bueno, tenemos agua y piedra. Bueno, el agua y la piedra, este es muy similar al punto 5. Tenemos las piedras se filtran y el sal con el agua se separan por evaporación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Vamos con el punto número 9. De acuerdo con la información del cuadro, es válido afirmar que el proceso de destilación, el orden que se separan estos derivados del petróleo es. Bueno, el primer elemento en separarse es la nafta, porque tiene un punto de ebullición bastante bajo. Luego seguiría el aceite diésel y por último el asfalto. La nafta tiene un punto de ebullición de 90, sigue el aceite diésel con 193 y por último, el último elemento en separarse es el asfalto. Buscamos entonces este orden: nafta, que es la primera en separarse porque tiene el punto de ebullición más bajo, luego el aceite diésel y por último el asfalto. Entonces, nafta, aceite diésel y asfalto. Vamos con el punto número 10. En los esquemas M, Q, R y T se muestran un montaje de instrumentos utilizados comúnmente en el laboratorio. El instrumento más adecuado para separar líquidos imisibles. Bueno, los líquidos imisibles se separan con el embudo de decantación. O sea que la respuesta correcta es la Q. Y la respuesta Q es la respuesta C. De acuerdo con el diagrama anterior, si la sustancia X pasa de la condición 1 a la condición del punto 2, bueno, veamos aquí, yo tengo 1 y voy para 2, o sea que estoy en 1, estoy en un gas, voy para un líquido, luego estoy en un líquido y voy para un sólido. De gas a líquido, ¿qué obtenemos de un gas a líquido? De gas a líquido tenemos condensación. Y de líquido a sólido, sería solidificación. Entonces, buscamos condensación y solidificación. Condensación y solidificación. Clase. En un embudo de decantación se vierten los siguientes líquidos. Luego de un tiempo de reposo se abre la llave del embudo. El primer líquido que se obtiene es ahí me muestran el dibujo, el primer líquido que se encuentra. El líquido que podemos obtener primero es el que tenga la densidad más alta. Recordemos que aquí en la parte, en el tope,
tenemos el que tiene una densidad menor. Aquí obtenemos el que tenga una densidad mayor, y por lo tanto el que tiene en el fondo, ¿quién queda en el fondo? El que tenga la densidad mayor. ¿Quién es el que tiene la densidad mayor? El cloroformo. El cloroformo tiene 1.4, el otro tiene el diclorometano 1.3, 1.13 y 0.86. Respuesta correcta, la D. Vamos con este. Una muestra de benceno puro se analiza en el laboratorio. Se sabe que su punto de fusión es 5.5 y su punto de ebullición es 80.1. Entonces, trazamos una línea. ¿Punto de qué? De fusión y punto de ebullición. Punto de fusión, 5.5. Punto de ebullición, 80.1. La temperatura dada, 50. Vamos a escribir aquí ese 50 con rojo y 50 acá. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Bueno, menor a 5.5 tenemos un sólido. Entre el punto de fusión y el punto de ebullición tenemos un líquido. Por encima del punto de ebullición que tenemos, un gas. Si yo tengo 50, quiere decir que yo tengo entre el punto de ebullición, el punto de fusión y el punto de ebullición, y obtendría un líquido. Y 50 está comprendido entre 5.5 y 80.1. Por lo tanto, ¿qué estado tengo? ¿O en qué estado se encuentra? Se encuentra en estado líquido. Respuesta correcta, B. Último punto. Se analiza una muestra de una sustancia Q para determinar el punto de ebullición a una atmósfera de presión. Para ello se emplean diferentes volúmenes de esta sustancia. Los resultados se muestran a continuación. Nosotros podemos observar que con 1 mililitro ebulle a 55, con 5 mililitros ebulle a 55, con 10 mililitros de la muestra ebulle a 55, con 19 mililitros ebulle a 55. O sea que, ¿qué podemos determinar? Que el punto de ebullición no depende de quién, pues del volumen. Entonces vamos a ver, es directamente proporcional al volumen, no depende de la cantidad de la muestra, es inversamente proporcional al volumen de la muestra o aumenta linealmente con la cantidad de la muestra. Pues no depende de la cantidad de la muestra, porque a pesar de que se puso diferentes volúmenes de muestra, la temperatura de ebullición siguió siendo la misma. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es no depende de la cantidad de la muestra. Respuesta correcta, la B. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que esto sirva para que en su prueba ACE puedan obtener mejores resultados. Saludos y muchos éxitos.